santos y pecadores. Hoy presentamos Por encima de las naciones. Un nuevo milenio. En Europa Occidental las cosas solo podían ser mejores. Los peores avances de vikingos y sarracenos habían pasado. La población, ocupación, producción de comida, todo crecía en una sociedad unificada. En el corazón de esta sociedad, la aceptación de una creencia común. Pero el armonioso orden mundial que había evolucionado en las oscuras épocas aparecía. Había tensiones en la teoría social. ¿Dónde estaba su máxima autoridad? Los papas habían reclamado por siglos ser los vicarios de San Pedro. Pero los reyes y emperadores reclamaban también un derecho divino, derivado de su coronación. Hasta ahora, el balance se apoyaba pesadamente con las armas seculares. La degradación en la que se hundió el papado durante la ya nombrada época de las mujerzuelas había sido cambiada, sobre todo por los monarcas germánicos. Los vicarios de San Pedro estaban subordinados al poder germánico. Pero el cambio, la reforma, estaba en el aire. El principal intento de reforma en la Iglesia era el tratar de deshacerse de las debilidades. Lo llamaron simonía, que significa comprar objetos obispales, conseguir oficios eclesiásticos, dar dinero por rentas eclesiásticas o comprar ordenaciones. Tenían la enorme sensación de que, más que en una Italia moderna, vivían en un suburbio de la debilidad. Uno de los líderes dijo que la simonía era universal en Francia y Alemania, y en casi toda Italia. Como en la mayoría de los casos, ese intento de reforma llegó desde abajo, de los monjes. La abadía de Cluny, en Francia. La Revolución Francesa la dejó en ruinas, pero en el siglo X fue una casa con poder en la reforma. Su fundador la liberó de todo control laico. El abad solamente dependía del Papa. La abadía gestó una fuerza de monjes reformistas. En una época en que los clérigos casados eran lo normal, había aquí hombres devotos de la más estricta castidad y celibato. Debido a que la Iglesia intentaba imponer reglas más estrictas sobre el casamiento de una esposa por cada marido, pienso que creyeron que preferían ver sacerdotes castos. Querían oír más sermones y sermones sobre la vida religiosa, sobre la Biblia, el Nuevo Testamento y todos aquellos modelos que no estaban siendo respetados por los clérigos. Ni siquiera por el papado. Su campo visual estaba inmerso en los feudos romanos. El devoto emperador germano Enrique III intervino y previsiblemente designó a 4 papas germanos, uno tras otro: Clemente, Damasio, León y Víctor. Todos ellos nombres provenientes de la pura y antigua Iglesia. Estos eran realmente los siervos de Cristo, los herederos de Pedro, papas reformistas. No insertos en la atmósfera sofocante de Roma, tenían una perspectiva más abierta sobre Europa. León IX abandonó Roma inmediatamente después de su coronación para llevar el mensaje reformista a las iglesias de Francia e Italia. Pero la vieja cuestión de Constantinopla irrumpió nuevamente
y también la cuestión de la autoridad papal. Ambas iglesias se habían mantenido separadas por años. Había diferencias de lenguaje y teología. Los griegos permitían a sus sacerdotes casarse. Aún el pan de la comunión era diferente. Un choque entre el este y el oeste era inevitable. Básicamente, lo que lamentablemente sucedió fue que el papado trataba de mejorar las relaciones con Constantinopla. Envió a un grupo de delegados que obtuvo desastrosos resultados. En parte porque llevaban en su equipaje una declaración papal demasiado agresiva respecto de su autoridad, y en parte por razones personales. El patriarca de Constantinopla era un hombre difícil y el líder de la delegación papal, el cardenal Humberto, un verdadero duro. El fin de la cuestión es que cada iglesia excomulgó a la otra. Luego siguieron muchos intentos de reconciliación, pero había quedado una brecha abierta. No se ha cerrado hasta el día de hoy. El poder dominaba a la imaginación del papado y debía acertar en la reforma occidental. Esto capturó el espíritu del cardenal, archidiácono y monje Hildebrand. En el 1073 fue ungido por aclamación popular Gregorio VII. En la catedral eran preservados los cráneos de Pedro y Pablo, y Pedro lo inspiró a transformar la iglesia. Su exaltada visión del papado llega a nosotros en una lista de 27 propuestas, el Dictatus Papae. El Papa no podía ser juzgado por nadie. La Iglesia romana nunca había errado y nunca erraría hasta el fin de los tiempos. Solo el Papa podía deponer y reponer obispos. Solo él podía crear nuevas leyes, levantar nuevos obispados y dividir los antiguos. Solo él podía llamar a concilio general y autorizar la ley canónica. Él podía deponer emperadores. Podía absolver a los súbditos de su culpa. Todos los príncipes debían besar sus pies. Esta visión del poder papal estaba destinada a crear conflictos con el emperador, y estos llegaron en el 1076. Enrique IV desafió al poder papal con la elección de un número de obispos y abates en Alemania y el norte de Italia. Cuando el Papa objetó, Gregorio fue denunciado como un falso monje y declarado depuesto. La réplica de Gregorio no fue menos comprometedora. Prohíbo que Enrique gobierne en Alemania e Italia. Libero a todos los cristianos de los juramentos que hayan hecho hacia él y lo ligo a las ataduras de lo execrable. El pronunciamiento papal proveyó a los enemigos de Enrique de una excusa para levantarse contra él. Para salvar su trono vino aquí, al castillo de Canosa en Italia Central. Gregorio lo dejó esperando en la nieve. Eventualmente, el Papa se presentó e hizo besar su estribo a Enrique en un gesto de humillación, antes de aceptar la reconciliación. Un Papa poderoso entonces, ¿o no? Hay un gran desacuerdo con respecto a Gregorio entre los historiadores. Personalmente lo encuentro como un conductor peligroso que eventualmente condujo el carro de la reforma hacia una fosa. Se veía a sí mismo como no haciendo nada nuevo. Decía no haber cambiado nada, no haber hecho nada. Todo lo que quiero es seguir el Evangelio.
Creo que realmente no se vio a sí mismo haciendo algo diferente, pero se identificaba muy poderosamente con San Pedro. La identificación desafió el aura sagrado de los reyes. Para hombres como Enrique, que creían ser también vicarios de Dios, la visión de Gregorio era una blasfemia. Gregorio dividió a la iglesia. También se destruiría a sí mismo. Enrique IV fue un efectivo y extremista regidor devoto, pero anticuado, y como emperador llevó un gran ejército a Italia y obtuvo mucho apoyo de Italia y sus reformistas. Ellos estaban cada vez menos felices con el extremismo de Gregorio y eventualmente las fuerzas imperiales ocuparon Roma y Gregorio debió irse. Abandonado en Salerno, se mantuvo desafiante hasta el final. He amado la corrección y odiado la injusticia. Por eso muero en el exilio. Pero había grabado una nueva visión de los reclamos de su oficio, y aún derrotado, su espíritu lo sobrevivió. También había soñado con liderar un ejército liberador contra el Islam. 11 años después de su muerte, el Papa Urbano II trasladó ese sueño a una terrible realidad. En un concilio en Clermont, en Francia, predicó la primera cruzada y movilizó a la mayor parte de Europa Occidental para rescatar a Jerusalén. Confiaba en un buen ejército. Tenía el más grande ejército de la historia de la humanidad. Después de una atormentada marcha, el viernes 15 de julio lanzaron un asalto general a la ciudad de Jerusalén. Hubo una verdadera masacre y cuentan los relatos de hombres hundidos en la sangre hasta sus rodillas. Después de la batalla, llorando de alegría, los soldados de Cristo se dirigieron a adorar el sepulcro de Jesús y rindieron tributo a él. El Papa se había convertido en el líder del mundo cristiano. La visión de Gregorio VII había sido concretada. Urbano predicó que para sus soldados estaba garantizado el perdón de todos sus pecados y para los que cayeron en combate, la corona de mártires. Para la mente medieval, el temor a la condena eterna era muy real. También lo era la creencia de que el Papa, y solo el Papa, podía brindar el acceso a los cielos. Al proclamar la cruzada, Urbano apeló a un sentido de causa cristiana universal. El Papa, no un terrenal emperador o rey, era el incuestionable líder de esa causa. Una causa que llevaría a los hombres a conseguir el perdón de su Creador, el acceso asegurado a los cielos. Hoy, la trágica historia se ha convertido en una herencia colorida. Las cruzadas, a pesar de su militarismo no cristiano, a pesar de su trasfondo racista, ofrecen una exhibición teatral y divertida. Aquí en Aigues-Mortes, en el sur de Francia, ese pasado es celebrado. Un
cuidado meticuloso en tributo a la exactitud histórica. Algunos han argumentado que los primeros cruzados no eran más que aventureros mercenarios, hambrientos de tierras e indigentes jóvenes desesperados por conseguir fama, fortuna, o al menos la esperanza de un pequeño abuso y saqueo. Ciertamente, mientras una cruzada seguía a otra, un amplio espectro de hombres y motivos se involucrarían. Aún así, la mayoría de los cruzados hizo un gran sacrificio personal y financiero. No puede haber dudas sobre el camino religioso y espiritual por el cual comenzaría la respuesta al llamado de la cruz. Un llamado inspirado por el Papa. Entre los muchos que lucharon en las cruzadas estaban los normandos. En aquellos famosos días del año 1066 había comenzado la conquista de Inglaterra, pero lejos hacia el sur, las iglesias eran testigos de sus victorias en Sicilia y el sur de Italia. Sus habilidades ecuestres y sus armas los hacían los más temidos guerreros de Europa occidental. Los primeros invasores del sur de Italia eran algo más que vulgares ladrones. Conquistaron y gobernaron por la espada. Hay leyendas de pequeños grupos de ellos derrotando a ejércitos de miles de italianos. Pero en su momento engendraron una vibrante civilización aquí. La iglesia era importante para ellos, y ellos frecuentemente importantes para la iglesia. Muchos papas se volvieron dependientes de su apoyo. Pero los tratos con normandos hambrientos de tierras suponía pago en retribución. Un arreglo tal significaba depender de un efecto tambaleante que nadie pudo prever en su momento. Imposibilitado de desafiar a los normandos, el Papa nombró a su líder, Guillermo, rey de Sicilia, con derechos sobre la iglesia en la isla. Aquel Papa, el único Papa inglés que existió, fue Adrián IV. Extendió ese derecho a las relaciones del norte de los normandos en Inglaterra. El rey de Inglaterra tenía ahora el derecho papal de incorporar a Irlanda a su reino. La iglesia en Irlanda en ese momento ya experimentaba la ansiedad de la reforma. La permisividad de las costumbres sociales y sexuales de los irlandeses, la organización eclesiástica aún tribal, eran alarmantes. Los irlandeses, se decía, no eran hombres sino bestias, revolcándose en el vicio. La iglesia reformista cambiaría todo esto. Incuestionablemente fue la devota esperanza y creencia de Adrián IV. Se dio así, no por designio, el primer paso de la larga y torturada relación entre Inglaterra e Irlanda. Estas iglesias son un testimonio vivo del poder de la iglesia medieval sobre la mente de los hombres. En tiempos medievales surgían profusamente en Europa occidental. Más allá de nuestras creencias, no podemos más que maravillarnos ante ellas. Son testimonio de las grandes habilidades arquitectónicas. Son evidencia también de una rica y poderosa Iglesia Católica.
Pero las grandes construcciones no solo eran levantadas por la fe. Detrás de ellas había algo rara vez asociado a la religión: administración. El papado era su centro. La ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. Por el siglo XII se ganó gran reputación por la enseñanza. No enseñanza religiosa ni teológica, era un gran centro para las leyes. Muchos papas se educaron aquí. La manera en que sucedían las cosas indica que no había santos entre los papas del siglo XII. La iglesia y la ley se ligaron inexorablemente. Los negocios papales se multiplicaron, mientras los litigantes se referían a infinidad de asuntos alguna vez establecidos en las cortes papales. Los libros de leyes fueron más numerosos que los de teología. Había algunos que advertían, pero sus advertencias llegaron a oídos sordos. El sacerdote debía ser instruido en cosas como qué designios eran necesarios para el casamiento entre primos y cuáles eran los derechos a fundar un nuevo monasterio o un altar privado. Los negocios crecían y con ellos el poder de la curia y de los cardenales, todos instruidos en asuntos legales. Los cardenales, que son los miembros más antiguos de la curia, tienen enorme influencia en la elección del Papa y al final del siglo XIII establecieron un sistema por el cual el Papa simplemente era electo por ellos. También idearon un sistema de reunión por el cual todos los cardenales hacían silencio por un largo tiempo y no comían ni bebían hasta que el Papa era electo. Fue en este ambiente clerical en el que los cardenales en 1198 eligieron al hombre ideal, Inocencio III. Había estudiado en París y Bolonia y poseía una gran inteligencia. Con relación a los poderes seculares, gustaba de citar a Jeremías. Te pongo por encima de las naciones y reinos para arrancar y para destruir, para arrasar y para derribar. En Inglaterra, ahora eso llevaba a la confrontación. Inocencio quería que su amigo Stephen Langton fuera nombrado arzobispo de Canterbury. El rey Juan no quería eso. Él decidiría quién sería el arzobispo. Pero entonces, en 1213, Juan se ve envuelto en una serie de crisis, en parte internas en Inglaterra y en parte con Francia, y decide un cambio total en su política. Reconoce a Inocencio, se reconcilia con él y hasta lo acepta como jefe supremo de Inglaterra. Ahora me temo que Inocencio no vio lo que sucedía a pesar de su astucia política. Fue engañado por Juan, pensó que era absolutamente maravilloso. Y cuando los varones empezaron a actuar contra Juan, incidentalmente liderados por el nuevo arzobispo Stephen Langton, comenzó excomulgando a la oposición y terminó, de hecho, suspendiendo a Stephen Langton. El sello del rey Juan y uno de los documentos más importantes de Inglaterra, la Carta Magna. El rey Juan fue forzado a aceptar la demanda de los varones, no así Inocencio. Excomulgó a los ingleses y declaró nula a la Carta Magna. Este complicado episodio demostró que Inocencio estaba inmerso en el poder político. Con esto creció más y más la burocracia. Ninguna de las partes de la iglesia escapó a esta red. Aún monasterios fuera del territorio, como el Strata Florida en Gales Occidental, eran entretejidos bajo las redes de la ley y administración papal. Ya no existía la independencia de la iglesia celta.
Pero sustentando todo, había una urgencia genuina de reforma pastoral. Este era el propósito del Cuarto Concilio Laterano, el logro más grande de Inocencio. Abordó un enorme rango de temas, incluyendo el establecimiento de la enseñanza ortodoxa. Este fue el concilio que definió la doctrina de transustentación. El pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una definición aún mantenida por la Iglesia actual. Un control centralizado alcanzó los más íntimos aspectos de la vida cristiana. Cada católico estaba obligado a la confesión y comunión por un sacerdote parroquial al menos una vez al año. Con Inocencio, las fuerzas de la reforma pastoral y la conversión obediente se unieron. La cadena de comando alcanzó a todos, desde el Papa hasta el campesino. Pero Inocencio debía enfrentar a aquellos que no se convirtieron. Los judíos incluso no compartían la misma fe. Bajo el papado de Inocencio eran obligados a usar prendas distintivas, no podían contraer nupcias con cristianos, algunos oficios les eran prohibidos y debían vivir en áreas especiales, los guetos. En su tiempo, la fe cristiana era el aglutinante de la sociedad. Aquellos que no compartían la fe oficial representaban un peligro para los cimientos de aquella sociedad. Conformidad, ortodoxia. Pero en toda sociedad hay individuos, los inconformistas, los heterodoxos. Uno de aquellos inconformistas nació aquí en una clase mercantil que constituía la élite adinerada de muchas ciudades italianas. Un joven que se deleitaba con la vida costosa y las vestimentas ostentosas que nutría los sueños de fama militar. El pueblo es Asís. El joven, Francisco. Una creciente conciencia de la situación de los pobres, en quienes él vio el rostro de Cristo, llevó a Francisco a repudiar la riqueza de su padre. Él se identificó con los desamparados de la clase baja. Muchos discípulos se unieron a él siguiendo un simple conjunto de reglas derivadas de los evangelios. Grupos de este tipo fueron muy comunes en Italia. La Iglesia siempre los persiguió y suprimió. Francisco era diferente. Un profundo devoto católico, veneraba los sacramentos y la enseñanza de la Iglesia y tenía un gran respeto incluso por los malos sacerdotes. En el 1210 se propuso ganar la aprobación papal de su movimiento. El problema es que no tenemos evidencia escrita de Inocencio III o de Francisco sobre qué sucedió entre ellos. Lo que parece que sucedió es que probablemente en el otoño de 1210, Francisco se acercó junto con sus compañeros a Inocencio III para obtener la aprobación de su forma de vida. Francisco quería liderar una vida evangélica siguiendo a Cristo y a los apóstoles. Y quería ser aprobado por el Papa, pero no para seguir sus órdenes. La leyenda indica que Inocencio rechaza a Francisco y se retira. Y tiene un sueño. En su sueño ve a un joven sosteniendo a la iglesia sobre sus hombros y salvándola. Estoy segura de que esto representaba lo que Inocencio creía sobre el poder que tenía Francisco. El problema de Inocencio es cómo hacer para que sus cardenales, la curia y la iglesia acepten a este poco atractivo individuo. Creo que es muy inteligente como lo hace. Francisco es presentado como la norma de la perfección evangélica. Su forma de vida es la más perfecta forma de vida evangélica que puede ser vivida por un laico. Francisco y sus compañeros son laicos, no son sacerdotes, no están ordenados. Y así lo que Inocencio hace es tonsurar a Francisco, rasurar su cabeza. Y Francisco jura obediencia al Papa, y sus compañeros juran obediencia a Francisco. Y así Francisco obtiene la licencia para predicar.
Y yo siempre he dicho que creo que sin Inocencio III no hubiera habido un San Francisco. Francisco bien podría haber quedado en la soledad. Sus gastadas vestimentas representan las orgullosas posesiones de la iglesia de Asís. Él formó el movimiento de mayor y más rápido crecimiento en la iglesia. Casi desde sus comienzos, el movimiento se polarizó. Aquellos que insistían en la absoluta pobreza y aquellos cuyos intereses de práctico realismo que buscaron un equilibrio con la propiedad. Triunfó el realismo. Su victoria se corporizó en la elaborada basílica papal, erigida con ironía suprema sobre los huesos del hombre pobre de Asís. Esa es otra historia. En los días de Inocencio, los franciscanos comparten con su papa el espíritu de la reforma evangélica. Hubo otros movimientos no manejados tan delicadamente por Inocencio. En el sur de Francia, el espíritu mundano de la iglesia produjo olas de aversión entre los devotos cristianos. Aquí, con los catardos, esa aversión dio lugar a la herejía. Sus líderes, poderosos oradores, convirtieron pueblos y ciudades en todo el Languedoc a una pura y simple vida cristiana. Estos líderes seguían estrictas reglas escritas. No comían carne, se abstenían del sexo y negaban los sacramentos de la iglesia. Roma era para ellos la mujerzuela de Babilonia y el Papa, el anticristo. Los catardos pretendían ser los descendientes de los apóstoles. Ellos se llamaban los pobres de Cristo, cristianos o apóstoles. La iglesia romana los denunció por ser herejes, apóstoles de Satanás. Allí se veía el problema. Ellos pretendían seguir la voz de los apóstoles, mientras que el papado los denunciaba por rechazar todas las instituciones eclesiásticas que el concilio eclesiástico había sumado al mensaje del Nuevo Testamento. El fundador de la primera orden de sacerdotes, Dominique, intentó guiarlos nuevamente hacia la iglesia madre. Falló. Luego, cuando uno de los seguidores de Inocencio fue asesinado por los extremistas catardos, el Papa se inclinó hacia la fuerza. Una nueva cruzada fue predicada, esta vez en la Europa cristiana. En Béziers se congregó un ejército masivo para desarraigar a los herejes. Mujeres, niños y ancianos se refugiaron en las iglesias, al igual que catardos y católicos. Los cruzados irrumpieron al grito de «Mátenlos a todos, Dios comprenderá». Los cruzados, hambrientos de sangre, marcharon sobre Carcassonne. Sus fortificaciones no eran suficiente defensa contra semejante fuerza. Los habitantes fueron expulsados, huyendo casi desnudos, llevando consigo, según las palabras de un cruzado, nada más que sus pecados. En las cercanías de Bram, los cruzados, dirigidos por Simón de Montfort, le quitaron la vida a los ciudadanos. Fueron amarrados juntos y en línea, sus narices y sus ojos arrancados. Un hombre con un solo ojo iba delante de una patética procesión al pueblo siguiente como advertencia. La masacre de los catardos causó la muerte de 10 veces más cristianos que el total de martirizados en el Coliseo. Conformidad. Regía la ortodoxia. Por un siglo y medio, todos los papas notables habían sido abogados. En el año 1294, otro clérigo preparado en Bolonia, Bonifacio VIII, fue ungido. Un hombre misterioso, orgulloso y cruel. Iría demasiado lejos. En el 1300 declaró el primer jubileo o año sagrado.
Miles de peregrinos se congregaron en Roma, acrecentando enormemente el prestigio del Papa. Bonifacio también desplegó algunas de las peores facetas de la carrera clerical, enriqueciendo a sus familiares a expensas de la Iglesia y promoviendo una guerra contra los rivales tradicionales de su familia, los Colonna. Sus muchos enemigos difundieron rumores inquietantes. Fue acusado de haber dicho que tener sexo no era peor pecado que friccionarse una mano con la otra. Aún más inquietante, se dijo que no era creyente y rechazaba la resurrección. Pero sí creía en el papado, apasionadamente. Reclamó que era al mismo tiempo necesario para la salvación de toda criatura humana estar sujeto al pontífice de Roma. Aquí en Anagni, al sur de Roma, ese reclamo le trajo problemas. Bonifacio promovió una guerra de propaganda contra sus detractores, especialmente los franceses. Hasta preparó la excomunión del rey de Francia, pero antes de que fuera promulgada, el rey falleció. Las tropas irrumpieron en el palacio papal y lo atacaron. Con su atavío papal, Bonifacio gritó: «Aquí está mi cuello, aquí está mi cabeza». Las tropas retrocedieron. Ni siquiera ellos podían matar al Papa. Al día siguiente, los ciudadanos de Anagni forzaron a los franceses a huir. Bonifacio nunca se recobró de su penosa experiencia. De vuelta en Roma, quebrado, murió un mes más tarde. El ultraje de Anagni conmovió a Italia y Europa, pero en realidad generó el engaño de la alta doctrina del papado medieval. Durante la mayor parte del siglo XIV, los obispos de Roma vivieron lejos de Roma, en la fortificada ciudad de Aviñón. Las magníficas construcciones son recuerdos de lo que fue visto como uno de los más bajos puntos del papado, su babilónico cautiverio. Comenzó por accidente. La elección del abogado clérigo preparado en Bolonia, Clemente V. Ansioso de agradar al rey de Francia, fue coronado en Lyon. La mudanza a Aviñón se suponía por un corto periodo de tiempo. En su momento pareció una buena decisión. Mucho más central que Roma, era más accesible para los muchos que ahora hacían negocios en la corte papal. El papado también fue beneficiado por los corruptos políticos romanos. En Aviñón eran electos formalmente por el Colegio de Cardenales. El Tercer Concilio Laterano de 1179 finalmente había depuesto canónicamente lo que el proceso de elección papal debía ser. Sería exclusivamente a través del Colegio de Cardenales. Hasta la fecha, la población de Roma había tomado parte. Las facciones aristocráticas romanas y por encima de todos el emperador habían sido parte de la elección papal. Ahora dependía formalmente del Colegio de Cardenales. La verdad fue, por supuesto, que la presión fue puesta en crear un colegio de cardenales dispuesto a aceptar las sugerencias sobre quién sería el siguiente papa. Y el siguiente papa fue francés. También lo era la mayoría de los cardenales. Efectivamente, eran más receptivos al trono de Francia que al de Pedro. Los papas que le siguieron fueron franceses. En Aviñón, el papado se había convertido en un sirviente del rey de Francia. No eran malos papas. Juan XXII, una persona de hábitos simples y vida sobria, introdujo un régimen riguroso en Aviñón. Aún así, fue confrontado por una creciente grieta entre los valores del Evangelio y la maquinaria de la Iglesia medieval. La Iglesia era rica, poderosa, inserta en las políticas de Europa.
El ala izquierda del movimiento franciscano denunció toda esta riqueza y poder. Cristo, reclamaban, no poseía nada, y así la Iglesia debe renunciar a todos los bienes y a todo su poder. Por su austeridad, Juan sabía que esta postura disolvería a la sociedad en sí misma. Condenó el dogma de la pobreza apostólica. Los franciscanos estuvieron en desacuerdo y fueron perseguidos por la Inquisición y quemados en la hoguera. Parecía que el papado estaba en contra de los evangelios. El sucesor fue, de muchas formas, lo opuesto. Benedicto XII era un hombre popular, un monje cisterciense. Aún así, fue él quien construyó la gran fortaleza de Aviñón, el Palacio de los Papas. Esta era una estructura construida para permanecer. El papado estaba aquí para quedarse. No había deseos de volver a Roma. Su sucesor, Clemente VI, era nuevamente lo opuesto. Un gran señor, totalmente alineado al rey de Francia, fue realmente un gran derrochador. Su propia moral privada era notoria. El dinero era dilapidado y todos tuvieron un buen momento. La corte papal era sinónimo de lujo y Aviñón floreció. Primeramente, desde que el pueblo recibió una nueva población, a menudo cosmopolita, una población que incluiría constructores, artesanos y artistas, también recibió cardenales. Estos numerosos cardenales llegaron a Aviñón con un gran número de amigos y familiares, su entorno, y construirían en Aviñón y alrededores, especialmente en Villeneuve-les-Avignon, al otro lado del Ródano. Construirían un número de pequeños palacios, residencias que llamaron libres cardenalistas, que a menudo incluían torretas. Transformaron en gran parte el paisaje urbano. Todo el tiempo, la administración papal crecía y crecía. Llegó a contar con casi 4.000 personas. Y cuando la vida era fácil, la reforma no lo era. Precisamente en este momento, Europa era golpeada por la peste, la muerte negra. Para muchos era la visita de Dios a un mundo pecaminoso, a una iglesia pecadora y a un papado particularmente pecador. Una nueva ola de genuina religión tomó vida, llena de devoción a la Virgen María. Brigitte de Suecia, hija de un rey. Catarina de Siena, hija de un artesano, abogaban por el retorno a la antigua pureza de la Iglesia. En Aviñón, el papado fue atrapado por el sistema y por los cardenales. El Papa es siempre un ex cardenal en estos tiempos por el siglo XIV. De hecho, eso difícilmente ha cambiado desde entonces. Ellos casi siempre eligen de sus propias filas. Son enormemente poderosos, tienen enormes riquezas, toda una serie de episcopados y designaciones en varias iglesias nacionales y sus hábiles y capaces hombres, muchos de ellos entrenados abogados. Tendemos a pensar que la iglesia medieval debió estar gobernada por gente preparada en teología. Con todo, no lo estaba. Estaba gobernada por abogados. Esta no era una religión, decían los detractores. Era un sistema burocrático.
¿Fue el rey de Francia o los restos de los apóstoles lo que dio poder al papado? Debía retornar de Aviñón a su lugar ideal, a Roma. Otro papa francés fue ungido, Gregorio XI. Francés, sí, pero también devoto. Compartió los mismos intereses que los reformistas y creyó que Roma sería el único lugar verdadero para él. En el año 1377 culminó el cautiverio babilónico. El papado estaba nuevamente en Roma. Entonces, en pocos meses, Gregorio murió. El cónclave, promovido por la multitud romana, eligió a un italiano que los pacifique, Urbano VI. Desastrosa elección. Rápidamente se mostró como un individuo de gran autoritarismo, que emprendió lo que llamaría luego la reforma, que otros llamarían la destrucción de la Iglesia. Y en 3 meses, la mayoría de los cardenales debió retirarse de Roma y declaraban que solo habían elegido a Urbano bajo coacción, que no había sido una elección, que era una elección impropia, que declararon nula y procedieron a elegir a un nuevo papa, Clemente VII. Con ello se llegó a una situación en la cual había 2 papas, ya que ninguno reconocería al otro. A menudo hubo antipapas anteriormente, pero ahora 2 papas habían sido ungidos por los mismos cardenales. La gran escisión occidental había comenzado. Año tras año, los hombres comenzaban a preguntarse cómo terminaría. Decidieron tomar medidas más radicales y había enorme presión de la opinión pública para esto en ese momento. En el Concilio de Pisa, en 1409, ambos papas fueron depuestos por los eclesiásticos más antiguos y uno nuevo, Alejandro V, fue electo. Fue una política espléndida, el único problema fue que no lograron deshacerse de los papas existentes que conservaban cierto apoyo. Y la consecuencia del concilio fue que la Iglesia tenía 3 papas, ya no 2. Y la consecuencia del concilio fue que la Iglesia tenía 3 papas, ya no 2. En un día gris en el invierno de 1444, la ciudad de Constanza, en Alemania del Sur, se convirtió en la sede de un nuevo concilio. Hoy un restaurante, el sitio del concilio aún existe. Fue un encuentro masivo con más de 300 obispos, aún más teólogos y todos con sus ayudantes. Para muchos un concilio ofrecía la única solución para la salvación de una iglesia dividida. En el siglo XX, este monumento fue erigido para celebrar el aniversario número 500 de ese concilio. Conmovió a todos con su revelación. Una mujerzuela sostiene al papado en una mano y al demonio en la otra. El concilio se instaló por 4 años y transformó a la ciudad de Constanza. Su población creció de 6 a 60.000 habitantes. Incluía a casi 12.000 prostitutas para atender las necesidades de 3 cortes papales. John Huss, reformista revolucionario, bajo la promesa de una conducta segura, fue tentado a participar. Los archivos de su juicio sobrevivieron. Se atrevió a desafiar al dogma de la Iglesia y a la autoridad del papado. Fue tildado de hereje y quemado en la hoguera. En los días de Inocencio, la Iglesia había llegado a un arreglo con Francisco. Ahora no podía hacerlo con un reformista como Huss. El papado no tenía integridad, decían sus detractores. Esta era una iglesia corrupta, guiada por un corrupto papado. Muchos buscaban una reforma genuina y querían que el concilio pasara por sobre el poder del papado. Todos querían que finalizara la escisión. Los argumentos se imponían, pero al final se alcanzó un acuerdo de partes. Los 3 papas fueron depuestos y el romano Martín V fue ungido como el único y verdadero papa.
Con su coronación, finalizaba la escisión. Las divisiones de la iglesia estaban, según parecía, sanadas al fin. Nada estaría más lejos de la realidad.